Entonces, hoy día vamos a revisar el tema de la responsabilidad en salud. Y el tema de la responsabilidad en salud tiene que ver con, no solo con las cosas que uno hace como profesional, sino que hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad desde los centros de salud y hay unas responsabilidades que son de equipo de salud que son las que generalmente a los médicos les cuesta mucho entender, ¿ya? Pero básicamente vamos a revisar la responsabilidad y antes de partir hablando de la responsabilidad, tenemos que recordar que desde el momento, desde el año 97, ¿no es cierto?, que ingresamos al Código Sanitario a través del artículo 113 y 114 bis para adelante, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como profesionales, ¿ya?, de los hechos propios. ¿Ya? Y si además somos jefatura, tendremos que responder por hechos que no son míos, pero que son de mi equipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de los tipos de responsabilidad. Yo sé que esta es una clase pesada, que tiene mucho término legal, pero de eso se trata esta asignatura. Tenemos que empezar a manejar estos términos porque lamentablemente nos van a perseguir por el resto de nuestros días de acuerdo a lo que nosotros hagamos y cómo nos comportemos como profesional. Vamos a definir entonces que la responsabilidad es la obligación en que una persona se encuentra de aceptar las consecuencias que la ley establece en virtud de determinados hechos, ¿ya? Yo me imagino que ustedes aquí conocen más o menos las responsabilidades penales, ¿ya? Que es lo que ustedes ven habitualmente en las noticias, las responsabilidades de tipo civil, ¿ya? Que también la tienen que haber escuchado por ahí. El origen de la responsabilidad o de dónde viene esta responsabilidad o quién me entrega esta responsabilidad tiene una directa disposición de la ley, o sea, solo por yo estar incluida en el Código Sanitario como enfermera, como enfermero, tengo una responsabilidad de cumplir el artículo 102, 113, perdón, y 114, ¿ya? Y por eso que es importante que los conozcan, porque si no saben lo que dicen los artículos, no pueden pelear en relación a sus derechos ni tampoco sus responsabilidades. De las circunstancias, por ejemplo, yo esté dentro de un servicio clínico, ¿ya? Y ocurre un accidente, ¿no es cierto? Y donde yo me veo involucrada de alguna manera, da lo mismo de la forma, y eso ya me hace que bajo una circunstancia que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Yo tengo que asumir cierta responsabilidad. Del libre compromiso, ya, que aquí está el clásico ejemplo de cuando yo me dedico, por ejemplo, de manera personal, porque yo lo quiero hacer, por ejemplo, estética, ¿ya? Nadie me está diciendo que yo haga estética, pero yo voy a hacer estética. Por lo tanto, yo solito me estoy asumiendo una responsabilidad que está en la ley, digamos, y que tengo que hacerme cargo después de todo lo que pase con ese tipo de compromiso. Y otras orígenes que puede ser la sociedad en sí, ¿no es cierto? Que es lo que espera la sociedad que la enfermera o el enfermero haga, ¿no es cierto? Y también la responsabilidad de carácter religioso, por ejemplo, de ser buen samaritano, de prestar ayuda, etcétera, etcétera. Y así tenemos distintas otras fuentes que son las menos importantes para esta clase. Los tipos de responsabilidad, entonces, vamos a tener la responsabilidad política, que es la que generalmente se da en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Donde hay una responsabilidad del mando o de las cadenas de mando. La responsabilidad administrativa, ¿no es cierto?, que corresponde a funcionarios del Estado, y aquí entramos los que trabajamos, ¿no es cierto?, en servicios públicos, ¿ya? Si yo trabajo en un consultorio o en un hospital público, puedo tener de alguna manera alguna responsabilidad administrativa bajo el estatuto administrativo. La responsabilidad civil, que tiene que ver con contratos, ¿ya? Por ejemplo, contratos de arrendamiento, contratos de compra y venta de servicios, ¿ya?
donde, por ejemplo, yo como enfermera hice un contrato para ir a atender a un adulto mayor a su domicilio, por ejemplo, ¿ya? Y por alguna razón X no lo quise cumplir, por lo tanto yo estoy incumpliendo ese contrato y desde ese punto de vista caigo en la responsabilidad civil. O sea, a mí la familiar o la persona que me contrató me puede acusar o demandar, ¿no es cierto?, ante tribunales por incumplimiento de contrato. Ya, generalmente la civil, esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero la civil tiene relación más con los contratos. Y la penal, que tiene que ver con hechos que causan daño, ¿ya? Y daño en todos sus grados, digamos, desde un daño mínimo hasta la muerte, y que además está tipificado en el Código Penal. La responsabilidad civil, entonces, que es la que habitualmente nosotros nos vamos a encontrar, está establecida en protección de la relación jurídica existente entre las personas. Generalmente tiene que ver con los contratos, como les decía yo, o los tratos, si ustedes quieren, porque un trato de palabra, de buena fe, también se establece como contrato. ¿Ya? Desde el momento en que yo presto un servicio de manera voluntaria, yo genero de alguna manera un cierto contrato o una relación con la persona a la que le estoy prestando el servicio. No necesito el papel de por medio, ¿ya? No sé si me explico. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Tienen dudas o no? ¿Voy muy rápido? No, profe, yo no, por lo menos. No, profe, todo claro. Ya. Profe, a mí me surgió una duda. A ver. O sea, más que una duda, es como una inquietud, podría decirse. Por ejemplo, con lo que usted dijo al principio, y sin ofender a nadie, por supuesto, por eso las técnicos no están en el código sanitario, por las responsabilidades, porque si uno se pone a pensar, igual las técnicos cumplen como, o sea, cubren hartas tareas de las que cubre la enfermera. Entonces me imagino que si están en el código sanitario, sería como, no sé, poner dos cosas muy parecidas o prácticamente iguales. No sé si me No, porque eso explica. está establecido en otro, ¿cómo se llama esto? En otra ley. Los técnicos paramédicos están en la ley 18.834. Por lo Ah, ya. tanto, están en la ley. Si lo que pasa es que no están en el código sanitario, pero eso en el fondo es por la definición del cargo, o sea, no está definido el cargo. Ese a lo mejor podría ser un punto, pero de que están considerados dentro de la ley, están en alguna parte, digamos, no necesariamente el código sanitario. Lo mismo que los kinesiólogos, lo mismo que ¿cuál es el Profe, otro que no está? profe, Los tecnólogos sí están. pero no están, Eh, profe, no están considerados como personal de apoyo. Es que por eso pues, están considerados como personal de apoyo, pero no están específicamente definidos. No hay un artículo que hable de técnico paramédico. Ah, ya. Sí, ahora sí, aclaró mi Ahora, duda, profe. recuerden, y este fue un error que muchos cometieron, no ustedes, fue el otro curso que hizo el trabajo del estatuto administrativo. Recuerden que en Chile existen solo 2 niveles de técnico de enfermería. ¿Ya? Lamentablemente existe en lo que es la parte educativa, podríamos decir que hay, a ver, voy a partir de más atrás para que me entiendan. Antiguamente para ser técnico paramédico se estudiaba en el servicio de salud, ¿ya? Se hacía un curso de 1500 horas y con eso se obtenía el título de técnico paramédico, que en realidad era como un auxiliar paramédico, se llamaban antiguamente. Cuando vino toda esta cosa del código sanitario y la responsabilidad de la responsabilidad, todo lo que estamos viendo ahora, se decretó en alguna parte que ya no existía más el auxiliar paramédico y lo que existía era el auxiliar de servicio, que podía ser cualquier persona, no necesariamente haber estudiado algo relacionado con salud, sino que tenía que ser mayor de 18 años, tener educación media completa, saber leer y escribir, y sería.
y se acabaron los cursos de 1500 horas, o sea, todavía existen, pero de alguna manera se fueron acabando los cursos de 1500 horas y aparecen dos niveles de enfermería. La enfermera profesional o universitaria, que es redundante, porque la enfermería no puede ser no universitaria, ¿ya? A pesar de que no está incluido en la LOCE, pero no se dicta en otro lado que no sea una universidad. Y el técnico paramédico o el técnico de nivel superior, que fue lo que ocurrió cuando se empezaron a nivelar estos cursos de 1500 horas a un curso que duraba 2 años, ¿ya? Ahora, con el tiempo se quiso hacer un tercer nivel de enfermería, que era el técnico de nivel medio. No sé si lo han escuchado alguno de ustedes. Y el técnico de nivel medio se estudia en los Dicen los que colegios. estudian en los colegios. En los colegios técnicos, ¿ya? Antes estudiaban secretariado, ¿no es cierto? O estudiaban auxiliar paramédico, ahora estudian técnico de nivel medio. El técnico de nivel medio tiene un curso que dura 1 año, ¿ya? Que no alcanza a cubrir todas las necesidades para poder trabajar dentro de la administración pública en términos de como técnico de nivel superior, ¿ya? Por lo tanto, el técnico de nivel medio se asimila a un cuidador de enfermos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde la gente comete el error. No es que hayan 3 niveles de enfermería, no es que exista el nivel medio, el nivel superior y el enfermero. Aquí existen solo 2, técnico y profesional. Esa es la mirada con la que lo tenemos que ver, ¿ya? Porque si empezamos a crear técnicos de nivel medio, de nivel bajo, de nivel superior, de nivel intermedio, de nivel no sé qué, nos vamos a llenar de, digamos, categorías, pero que no son asimilables al enfermero. Ahora, en relación al técnico a nivel superior, y no sé si muchos de ustedes deben ser técnicos de nivel superior, el técnico de nivel superior surgió para el año 2000, más o menos, donde había un déficit de enfermeras importante y donde ¿cómo se llama esto? La delegación de funciones de enfermería era importante en el técnico, en el personal técnico, digamos, y el personal técnico necesitaba un poco más de herramientas para poder trabajar, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el error que se cometió con esto? Que cuando se empezó a dictar el técnico a nivel superior, se comenzó a dictar como si fuera otra carrera, no como que fuera digamos, no fue como que el que era antiguamente auxiliar paramédico estudiaba ahora para ser técnico a nivel superior, sino que esto era como una carrera intermedia entre el auxiliar paramédico y el enfermero profesional, cosa que no es correcto, porque el técnico a nivel superior tiene funciones delegadas, no hace, porque en todas las mallas ustedes van a ver que hacen proceso enfermero, que hacen diagnóstico, que hacen no sé qué, y eso no corresponde porque básicamente el técnico a nivel superior es un nivel técnico, por lo tanto es delegado. Todas las funciones del técnico están siendo delegadas desde el profesional de enfermería, ¿ya? No se confundan con esos chiquillos que no les vendan la pomada. Hubo una universidad incluso, de hecho yo trabajé ahí, que hacían la carrera de técnico a nivel superior y después continuaban como 1 año más y eran enfermeros, ¿ya? Y claramente un técnico no tiene nada que ver con un enfermero, por lo tanto los 5 años de profesión se tienen que cumplir sea como sea. Se pueden convalidar algunas cosas si ustedes quieren, sí, pueden convalidarse a pesar de que la profundidad con la que ven la materia, los técnicos, no es la misma que un enfermero. Y para terminar, para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿quién tiene la culpa de todo este enredo? Las mismas enfermeras que se pusieron a hacer carreras de TENS sin tener claridad lo que hace un TENS y lo que hace un enfermero. Así es la historia, chiquillos. Así que no se confundan. Estefanía, no sé si te contesté. Ay, sí, profe, me contestó que no voy a desactivar el micrófono, o sea, activarlo. Sí, profe, me quedó más claro porque como que la verdad no tenía mucho conocimiento acerca del tema de los técnicos. Por eso como que le preguntaba si
el problema del código sanitario, eso, lo que le pregunté delante. Es que como decía Franco, como bien dijo Franco, que a mí se me había olvidado eso, están incluidos como personal de apoyo. Claro, Igual que los fonoaudiólogos y los kinesiólogos también están incluidos como personal de apoyo. Chan, chan. Ya, ¿alguien tiene alguna duda en relación a eso, sino para seguir con la responsabilidad civil? ¿Les quedó claro, chicos? al menos, profe, a mí me Sí. quedó claro. A mí igual. Franco, Sí, profe, todo claro. ya. A ver, ¿quién me dice en el chat? La Javiera dice ok, la Nicole dice ok, la Francisca Tello dice ok. Ya. Sigamos. Entonces, siguiendo con la responsabilidad civil, estamos hablando en general de todos los profesionales, por si acaso, no solo de enfermería. Como yo les explicaba, la responsabilidad civil está ahí, digamos, de acuerdo al Código Civil, ¿ya? Y establece la relación jurídica existente entre las personas. Recuerden que el Código Civil regula desde el matrimonio, la tuición de los hijos y todas esas cosas, hasta los contratos entre privados, ¿ya? Por lo tanto, la responsabilidad civil nos permite, cuando se rompe o digamos, no se acoge esa responsabilidad, se puede exigir una acción civil. Y la acción civil corresponde a una demanda, ¿no es cierto?, ante un tribunal civil, y la resolución generalmente es indemnizatoria o reparatoria. Generalmente hay una indemnización en plata, ¿ya? Porque aquí no hubo daño a las personas, como yo les decía, sino que, o sea, puede haber habido daño, pero básicamente estamos hablando de un contrato o de una relación jurídica entre dos personas, por lo tanto, no hubo mayor daño a los bienes jurídicos que están protegidos como la salud de las personas. Podría eventualmente ser así, y si es así, corresponde entonces hacer una acción civil y una acción penal si es que está tipificado en el Código Penal, ¿ya? Pero básicamente cuando usted tiene un arrendatario que no le paga el arriendo, ¿cierto? ¿Usted qué es lo que hace? Lo demanda, ¿cierto? Por no pago de arriendo. Y el arrendatario tiene dos opciones: o pagar el arriendo, que sería reparatorio, ¿no es cierto?, o pagar el arriendo y además una indemnización, que podría ser salir del departamento, o pagar un monto mayor, ¿no es cierto?, a lo que le debe al arrendatario, digamos, al dueño del departamento, y ahí estamos, claramente queda establecido la acción civil, ¿ya? Frente a una responsabilidad civil se puede responder en conjunto o solidariamente. O sea, yo puedo, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, demandas, de estas demandas grandes, donde hay ¿cómo se llama esto? Una demanda, no sé, para un supermercado, estoy inventando, por una persona del supermercado que cometió algún acto que no correspondía, ¿ya? Se hace una demanda a la persona de manera civil y se puede demandar también a el supermercado porque es digamos, el que tiene contratado a esa persona. Por eso el supermercado podría eventualmente responder solidariamente con plata. O sea, si la persona que fue demandada no puede pagar, pagará el supermercado, o en su defecto, ¿no es cierto?, digamos, el jefe de la persona que está siendo demandada. Ejemplo: si yo, por ejemplo, estoy contratada para ir a hacer una curación de pie diabético, ¿ya? Y resulta que yo tengo que ir el día lunes y resulta que no fui el día lunes, ¿ya? Fui el día viernes, por ejemplo, y no encontré a nadie, ¿ya? Primero tengo que probar que fui el día viernes y que no encontré a nadie. Y segundo, la dueña, o digamos la dueña no, sino que
la persona a la que yo le iba a hacer la curación y que me contrató, me va a demandar por no haber cumplido con lo pactado, ¿ya? Pero resulta que en esta oportunidad yo trabajo para una empresa de atención domiciliaria. Y supongamos que la señora a mí me demanda por 100 millones de pesos. Por supuesto que yo no tengo 100 millones de pesos en mi bolsillo y la señora entonces lo que va a hacer es demandarme a mí y en conjunto demandar a la empresa para la que yo trabajo. Y en ese caso, si yo eventualmente no logro probar que fui el día viernes, ¿ya? La señora, digamos, afectada, la afectada, le vamos a poner, va a ganar el juicio y va a pedir sus 100 millones de pesos con justa razón, por lo tanto yo voy a tener que pagar lo que tenga, aunque me quede en la calle, y la empresa para la que yo trabajo tendrá que pagar el resto, ¿ya? ¿Se entiende ahí la respuesta que tiene que ser conjunta o solidaria? Sí, profe, entonces, por ejemplo, la empresa no está obligada a hacer el pago completo de esa demanda. Tiene que Primero pagar responde la sí o sí la persona mitad. demandada con todo lo que tenga. Casa, auto, ahorros, propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no puede responder en la totalidad, podría eventualmente ayudarle, si tú quieres, la empresa que la contrató, ¿ya? Pero ojo, la afectada podría demandar a la persona y decir, oye, pero si la persona que yo le pedí que fuera no podía ir, ¿por qué la empresa no mandó a nadie más? Entonces podría eventualmente demandar también a la empresa y en ese caso responden en conjunto, o sea, 100 millones el afectado y 100 millones la empresa. ¿Sí, Nicole? Sí, profe, ahora me quedó más claro, pero pregunta, por ejemplo, si la persona que no fue no avisa a la empresa en ningún momento, ni antes, ni en el momento en que no podía ir. Ya, eso es otra cosa. Eso es parte de la investigación, Nicole, que no es el tema que estamos viendo ahora. ¿Ya? Básicamente no hubo cumplimiento. Da lo mismo la razón. No importa que haya una justificación. Lo que ocurre aquí es que no se cumplió el contrato. ¿Ya? O sea, lo que se había pactado no se cumplió. Por lo tanto, la afectada, en este caso, tiene todo el derecho de demandar porque no se cumplió lo que ella pidió. A la afectada no le va a interesar si es que tuvo un problema, si es que tuvo un accidente. Eso no le va a importar a la afectada, porque eso es parte de la gestión que tiene que hacer la empresa. De acuerdo a la afectada, lo que le importa es que nadie fue cuando tenía que ir. Punto. Eso es lo que le importa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tú me dices ya es parte de la investigación de la misma empresa y eso ya sigue otro camino y ellos verán qué es lo que hacen. Si despiden a la persona, qué es lo que hacen con ella, o le piden de vuelta, ¿no es cierto?, los 100 millones que tuvieron que pagar por ella, no sé, puede ser también. ¿Ya? Lo importante, además, es que, como yo les decía, la responsabilidad civil tiene que ver con plata. Por lo tanto, si yo no puedo pagar porque no tengo plata y yo me muero, no es como que se acaba la deuda y se acaba el juicio y se acaba todo, sino que se transmite a los herederos, ¿ya? O sea, si yo me muero el día de mañana y no cumplí con el contrato y me están demandando por 100 millones, mis hijos o mis herederos, que acuérdense que pueden ser herederos, digamos, hacia abajo y hacia arriba, dependiendo de a qué edad me muera yo, van a tener que responder por lo que yo no pude pagar. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante cuando las empresas, por ejemplo, se van a quiebra y no le pueden pagar los sueldos a los trabajadores, declararse en quiebra, porque si no se declaran en quiebra, pasa esto. Y son muchos, muchos, muchos millones que tienen que pagar y que generalmente si están mal, no los pueden pagar. Por lo tanto, van a tener que el hijo del dueño de la empresa y los nietos y quizás cuántas generaciones más van a quedar endeudados por algo que hizo el dueño de la empresa. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos, con la responsabilidad civil? Niños. Sí, profe. Ya.
Sí, profe. Ya, la Colette dice que sí, la Nicole dice que sí. Ya, perfecto, sigamos. Aquí se empieza a complejizar un poco la cosa y esto generalmente les cuesta mucho entender. Ay, perdón, me salté una lámina. La responsabilidad civil puede ser de tipo contractual o extracontractual, ¿ya? Como bien dice la palabra, la contractual emana de un contrato, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, trabajo en forma particular como profesional independiente y hago un contrato, ¿no es cierto?, con un centro clínico, un centro médico, para trabajar ahí, yo en ese momento asumo el contrato y asumo la responsabilidad civil que me pueda traer el no cumplir ese contrato, ¿ya? Pero ojo que el contrato no necesariamente es un papel firmado que diga contrato. El contrato puede ser una boleta, puede ser un bono, puede ser un consentimiento informado, puede ser un presupuesto de algún trabajo, ¿ya? Y desde ahí, desde el momento en que yo tomo el servicio y tengo ese papel que me dice el presupuesto es tanto o la cotización es tanta, ya tengo un contrato en la mano, ¿de acuerdo? Entonces, en la responsabilidad contractual, ustedes van a responder por todo daño que derive, ¿no es cierto?, de esta relación de tipo jurídica. Como dice acá, se deriva de un contrato. Y ojo que la figura de contrato puede ser no necesariamente ese que dice contrato arriba o compra de servicio o lo que ustedes quieran, sino que también puede ser, digamos, físico o verbal. Puede ser un trato que yo haya hecho con alguien. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, acá el ejemplo que está bastante claro, entre un particular que contrata servicios a través del pago de un bono de atención en un laboratorio, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo voy a tomarme un examen de imagen a un centro de imagen, yo no firmo un contrato con el centro de imagen para tomarme la imagen. Lo que yo hago es pagar por un servicio. Desde el momento en que yo pago un servicio, a través de un bono de atención, a través de un pago en efectivo, lo que sea, estoy generando una relación contractual, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, todas las relaciones que están mediadas por algún tipo de contrato o de un, digamos, de un trato o de un, la verdad es que la palabra contrato viene de trato, es con un trato, ¿ya? Eh, entre cualquiera de las, cualquier persona, digamos, que puede ser verbal o puede ser físico, ojo con eso, puede ser de palabra, ¿ya? Aquí estamos hablando, partiendo de la base de la buena fe, va a generar responsabilidad. Por lo tanto, yo me tengo que hacer cargo de todo lo que ocurra si es que se rompe esa relación contractual, ¿ya? Ejemplo, muchos de ustedes Profe, seguramente dígame. pregunta, entonces el contrato entre, no sé, el centro médico que dice usted donde yo me voy a tomar el examen y yo, ¿sería la boleta que a uno le entregan cuando hace el pago del servicio? Correcto. La boleta, el bono, cualquier cosa, ¿ya? Tiene que, uno de alguna manera tiene que probar que hubo una relación contractual. Puede ser hasta, se puede probar hasta incluso con el resultado del examen. ¿Ya? Acuérdense que la palabra contrato viene de contrato, o sea, con un trato. No necesariamente tiene que ser con un papel firmado. Muchos de ustedes, y aquí el ejemplo que es clásico también, muchos de ustedes han ido a hacer turnos part-time a alguna parte, ¿ya? Y en los turnos part-time ustedes van, hablan con la enfermera jefe les dice, ya, sí, mira, ven el día tanto a tal hora. Y usted va el día tanto a tal hora y hace su turno. Ahí no hubo un papel de por medio hasta que usted le pague.
generalmente a uno le pagan como 3 meses después, ¿ya? Pero desde el momento en que usted fue, habló con la enfermera jefe le dijo, mira, sí, anda tal día, tal hora, ya existe un tipo de trato, es un trato de tipo verbal, por lo tanto también vale como un contrato, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, aquí viene lo complicado. Las relaciones de tipo extracontractual, ¿ya? Que son fuera de un trato, ¿de acuerdo? Aquí vamos a responder de todo daño, igual que en la contractual, pero además vamos a responder por el hecho propio y ajeno. O sea, las cosas que yo haga y las cosas que hacen gente que puede estar acá a mi cargo o bajo mi responsabilidad. Por ejemplo, cuando yo voy con ustedes a un centro clínico o sus docentes de clínica y ustedes se mandan algún condorito, ¿ya? Yo tengo que responder por hechos de ustedes. Yo no tengo un contrato con el centro. Mi contrato es con la universidad, ¿ya? Pero hay un trato que es mayor, ¿no es cierto?, que involucra a ambas entidades y por eso, y esa es la razón por la que nosotros estamos en el centro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ustedes cometen algún error, voy a tener que responder, si es que fuera yo la que va con ustedes, por cosas que ustedes hicieron mal. Profe, eso es cuando se ve la negligencia, la impericia y No, la eso lo vamos a ver imprudencia. después, ya vamos a llegar a eso. Ya. Esto tiene que ver con cosas de relaciones entre personas, ¿ya? Por ejemplo, si yo como enfermera extra, que no soy perteneciente al centro, ¿ya? Yo pertenezco a la universidad, pero voy con estudiantes, ¿no es cierto?, a hacer práctica. Resulta que yo me comprometo para hacer una campaña de vacunación, ¿ya? Y resulta que fui, pero no hice todos los 5 colegios, hice 3 nomás, ¿ya? Y resulta que además los estudiantes se les perdieron las vacunas. Estoy inventando. En este caso no hubo impericia, ni negligencia, ni daño, ni dolo, ni ninguna cosa. ¿Te fijas? Pero sí hubo una responsabilidad de tipo civil, extracontractual. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco al centro. Yo voy como, digamos, bajo un convenio que tiene la universidad con el centro y voy con mis estudiantes. Por lo tanto, yo voy a tener que responder porque a ustedes se les perdieron las vacunas, ¿ya? Y voy a tener que responder también porque yo no fui a vacunar todos los colegios con los que yo me había comprometido, ¿de acuerdo? No hay daños a las personas, no sé si me siguen. Hay daños de otro tipo, o sea, se perdieron vacunas, hay un daño económico. Por lo tanto, en ese caso, yo dentro de la universidad, ¿no es cierto?, tendré que informar y la universidad tendrá que indemnizar o comprar las vacunas de nuevo o hacer lo que tenga que hacer para subsanar ese problema que surgió de una relación extracontractual. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, chicos? Es pesada esta clase, pero es importante que lo entiendan. Ya, ¿dudas, chiquillos? Hablen ahora o callen para siempre, porque yo sé que esto generalmente les cuesta mucho entenderlo. Ya, el otro clásico ejemplo, que también está en la lámina, es cuando ustedes trabajan en un centro de salud, ¿ya? Ustedes tienen un contrato con el centro de salud, no con el paciente. Usted ve 820.000 pacientes en sus salas durante todos los días y tiene un deber, ¿no es cierto?, por ser enfermero, que es el deber de no hacer daño, que es un deber moral, ¿de acuerdo? Ahora, si usted por A, B o C no cumple con ese deber, el paciente, ¿ya?, me puede demandar a mí
porque de alguna manera yo le estoy entregando un servicio que él no me lo ha pedido a mí directamente, se lo pidió a la clínica o al hospital o donde ustedes trabajen, pero yo se lo estoy prestando porque yo soy la persona que la clínica o el hospital designó para poder hacer esa tarea. Y si yo hago mi tarea mal, el paciente me puede demandar directamente a mí, ¿ya? A pesar de que no hay un contrato de por medio, ¿ya? O tampoco hay un consentimiento informado, ni hay un bono de atención, porque estamos hablando de una, digamos, hospitalización donde pueden ser muchas enfermeras. No hay un contrato propiamente tal con tal o cual. Y nuevamente tenemos la relación extracontractual. Por lo tanto, yo como agente de salud voy a tener que responder por mis propios hechos de que hice mal con el paciente, pero también la clínica va a tener que responder por los hechos que yo como su trabajador hice mal. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo extracontractual, chiquillos? Sí, ¿Dudas? profe. No, yo no. Ninguna duda. Ya, avanzamos. Si está todo claro, avanzamos. Ahora, la responsabilidad penal, que es otra cosa distinta, y aquí viene lo que decía Franco, está establecida en el Código Penal en protección de la sociedad. Y aquí están todas las cosas que hacen daño, ¿ya? Hay una tipificación del delito o un cuasi delito, y que de alguna manera son como, el delito y el cuasi delito son como categorías para los daños. Por lo tanto, generalmente el Código Penal, si usted lo baja y lo mira, dice, si usted acuchilla a alguien en la vía pública, ¿no es cierto?, se va a considerar como tal cosa y va a tener una pena de tantos días en su forma mínima, X cosa, ¿ya? Y ahí empiezan, ¿no es cierto?, cuando uno, digamos, está en un tipo de juicio de esto, empieza todo lo que es los agravantes y los atenuantes, que eso tienen que haberlo escuchado también en alguna parte, ¿ya? Es personalísima, o sea, termina con la muerte del causante. O sea, si yo hago un daño a una persona, yo soy la que tengo que pagar y hasta que me muera, ¿no es cierto? Si es que no termine de pagar, pero va a terminar cuando se extingue con la muerte. O sea, en el fondo yo no voy a hacer que mis hijos sigan pagando cárcel porque yo me morí antes, ¿ya? Ese es como el ejemplo más clásico. O sea, si yo tengo 300 días de cárcel y yo me morí al día 250, no es que agarren a mi hijo y lo metan a la cárcel, ¿ya? O sea, ahí se acaba digamos, la responsabilidad. Es exigible una acción penal pública, que también están tipificadas las sanciones, y la sanción corresponde a la privación de algún derecho o multa. Y generalmente el derecho es el derecho a la libertad, ¿ya? O en el caso de las agresiones, por ejemplo, se pierde, ¿no es cierto? Hay una orden de restricción o alguna cosa de ese tipo, más una multa si es que así lo estima el tribunal. Prescriben hasta los 10 años, o sea, generalmente todas las responsabilidades penales, excepto algunas que son imprescriptibles, que ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, el abuso a menores, las violaciones y todas esas cosas que son imprescriptibles, o sea, puede pasar 50.000 años y el hecho va a quedar ahí y se puede acusar igual a la persona. Las responsabilidades penales en general prescriben a los 10 años. O sea, pasan 10 años y yo ya, si no demandé o no acusé o no hice lo que tenía que hacer, paso la vieja y la persona queda totalmente libre de polvo y paja, ¿ya? Y esa es un poco la razón de por qué se guardan los registros clínicos por lo menos 10 años, ¿ya? O sea, esta es una de las razones, porque en realidad uno debiera guardar los 20 años, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con la prescriptibilidad de las responsabilidades, ¿ya? Como la responsabilidad penal es hereditaria,
Ojo con eso, o sea, la responsabilidad civil, perdón, es hereditaria, los registros generalmente se guardan de por vida. Pero acá les gusta mucho guardar los 20 años o 15 años porque les ocupa papel o les ocupa espacio y todo lo demás, así que los guardan generalmente menos tiempo. Pero básicamente tiene que ver con el hecho de que la responsabilidad prescribe a los 10 años. O sea, pasaron los 10 años y yo ya perdí mi opción de acusar a alguien. Ahora, vamos a revisar acá una pequeña clasificación. Ay, espérenme, se me salió esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? No sé qué hice. Ahí sí. Vamos a revisar una clasificación que les va a orientar un poco en relación a, digamos, los tipos de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad acá y vamos a tener responsabilidad de carácter personal, ¿ya? Y aquí está la responsabilidad ética, que ustedes la conocen, la civil, la penal y la administrativa cuando uno tiene a cargo algo y que tiene que tomar decisiones. Ojo que la responsabilidad administrativa no solo se da en el sistema público, también hay una responsabilidad administrativa a nivel de las empresas, ¿ya? Lo que cambia es el tipo de sanción. Y la responsabilidad institucional, donde tenemos extracontractual del Estado y la responsabilidad que se da en los hospitales o clínicas privadas, ¿ya? Si yo digo la responsabilidad extracontractual del Estado, significa que yo como funcionario público, por estar, digamos, trabajando en cualquier centro de salud del Estado, el Estado de alguna manera va a tener que responder por mis hechos en algún momento si es que es necesario, ¿ya? Y después vienen los hospitales y las clínicas privadas. ¿Y por qué dice hospitales y clínicas privadas? Porque efectivamente también hay hospitales privados. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad de los agentes de salud por hechos propios. O sea, yo como enfermero que trabajo en alguna parte y me mando un condorito, ¿no es cierto? Y tengo que responder por lo que yo hice, ¿de acuerdo? No estoy pensando en mis estudiantes ni en ninguna parte. Entonces, la responsabilidad penal, y aquí viene lo que decía el Franco, se da en los profesionales y tienen el deber de responder penalmente en caso de daño, lesiones o muerte por negligencia culpable, donde ahí están los médicos, los odontólogos y las matronas, ¿ya? Imprudencia temeraria o mera imprudencia o negligencia con infracción a los reglamentos que corresponde a los otros profesionales no médicos en el desempeño de su profesión. Por lo tanto, nosotros, como no hacemos diagnóstico ni pronóstico ni tratamiento, o sea, hacemos tratamiento, pero no hacemos diagnóstico ni pronóstico, nos regimos por el que está aquí. Tenemos negligencia culpable, ¿no es cierto? Que puede ser algo que yo hice mal y que además yo sabía que estaba mal. Espérenme, este no es. No es. Ahí. Eso lo hacen los médicos, odontólogos y matronas, pero a nosotros nos corresponde la imprudencia temeraria, o sea, el hacer algo sin necesariamente saber hacerlo, o que no nos corresponde, la mera imprudencia, que es más o menos lo mismo, la negligencia con infracción a los reglamentos cuando yo me salgo de las normas, ¿ya? Y eso corresponde a todos los otros profesionales no médicos que desempeñen su profesión en cualquier lugar de este país, ¿no es cierto? Les va a pasar eso. Ojo con esto, ¿ya? Aquí hay que hacer una pequeña distinción que es importante. La negligencia culpable, ¿por qué les corresponde a los médicos, odontólogos y matronas? Principalmente porque ellos se supone que toman decisiones, hacen diagnóstico en relación a los pacientes. Nosotros no hacemos diagnóstico, ¿ya? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Ahora, el dolo, que ustedes lo han escuchado nombrar, corresponde a cuando el daño causado puede llevar intencionalidad. Cuando yo cometo un acto de daño, ¿no es cierto? Daño a una persona con querer, como dice el Chavo, se habla de dolo.
Y en este caso existiría responsabilidad penal por el hecho propio, ¿ya? Y eso se define como un delito o un cuasi delito que está sancionado en el Código Penal. O sea, cualquier daño, acuérdense que la salud de las personas y la integridad física de las personas es un bien jurídico. Por lo tanto, cualquier cosa que dañe la salud de las personas o, en su defecto, la integridad física de las personas, se habla de daño. Ahora, cuando ese daño se hace con intencionalidad, se habla de dolo. Cuando es, y acá me falta algo, cuando no es intencional, ¿saben cómo se llama, chicos? Cuando el daño no es intencional, se habla de culpa. ¿Ya? Pasó aquí. Cuando es, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en las noticias que hablan de homicidio culposo, ¿han escuchado eso? Cuando hablan de homicidio culposo, quiere decir que la persona asesinó a alguien, pero no necesariamente quería causarle la muerte, ¿ya? Básicamente es como, chuta, lo maté, pero fue un accidente. No sé si me explico. Profe, pero Dígame. por ejemplo, en eso es cuando en los juicios el homicida en este caso se declara culpable, pero en ese caso tienen posibilidad de bajar las penas de cárcel o en el fondo bajar la pena que le pueda dar un juez o no. Depende de muchas cosas que no tienen que ver con la clase, Estefanía, que si te empiezo a explicar eso, nos vamos a ir para otro lado. Tiene que ver con los agravantes y con los atenuantes. Ya. Que no lo vamos a ver ahora, pues si no nos vamos a extender mucho. Ya. Pero básicamente tenemos dos figuras, que es el dolo, y se los voy a escribir acá abajo, la culpa, cuando el daño causado, se los voy a dejar acá, cuando el daño causado, el daño no lleva intencionalidad, ¿ya? Son dos figuras importantes que se manejan harto en la parte legal. Y cuando uno habla de dolo, específicamente, generalmente tiene que ver con la intención. O sea, yo quise ponerle mal el medicamento, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en un centro clínico, una clínica, y estoy manejando citostáticos, ¿ya? Que son los medicamentos oncológicos, y resulta que yo me equivoqué. Y en vez de ponerle el citostático a la señora A, se lo puse a la señora B, ¿ya? Y a la señora B le hizo, pero mal, muy mal, le causé un daño terrible, ¿ya? En ese caso yo no tenía la intención de causarle un daño, pero se lo causé. Se lo causé de una manera, si ustedes quieren, accidental, a pesar de que bajo el concepto de los prevencionistas nada es accidental, todo es prevenible. Por lo tanto, en ese caso yo estoy bajo la culpa, ¿ya? Yo cometí un daño que es culposo. ¿Por qué? Porque no tuve la intención. Yo no pensé, le voy a poner este citostático a esta señora para causarle ese daño, sino que fue algo que ocurrió y que no fue intencional, pero que lamentablemente igual le causé daño. Bajo ese sentido, de todas maneras puedo ser demandada bajo el Código Penal y tengo que afrontar una responsabilidad penal, ¿ya? La diferencia está, y aquí un poco, Estefanía, te respondo, en cómo se va a tratar ese caso en la corte, ¿ya? Porque claramente si yo me equivoqué, y de hecho uno de los principios de salud de medicina legal, digamos, es que errar es humano, por lo tanto uno se puede equivocar, y ahí es cuando se empieza a investigar bajo qué circunstancias yo estaba atendiendo, bajo qué circunstancias yo me equivoqué, qué fue lo que pasó, y se hace toda la investigación para saber si esa equivocación podría haberse prevenido o hay a lo mejor alguna responsabilidad de alguien más. Por ejemplo, y aquí te voy a aclarar un poco, Estefanía, si yo tengo 40 pacientes a cargo, estoy sola, tengo que preparar las quimioterapias, tengo que administrar las quimioterapias y además tengo tiempo para hacerlo porque tengo que administrarlo en menos de 4 horas para esos 40 pacientes, claramente es probable que yo me equivoque.
¿Me sigues? Entonces ahí existe claramente culpa y la responsabilidad se reparte, si tú quieres, con la institución donde yo estoy trabajando, que tienen el deber de proveer, ¿no es cierto?, la seguridad para que yo pueda funcionar. Y en este caso yo no puedo trabajar con 40 pacientes porque claramente estoy sobrepasada de trabajo. No puedo hacer las quimioterapias porque además eso ya por ley no se hace en sala, sino que se hacen abajo, digamos abajo, en química y farmacia, ¿no es cierto? Bajo ciertas condiciones que probablemente yo tampoco tenía las condiciones de seguridad, por lo tanto ahí va disminuyendo, ¿no es cierto?, la responsabilidad y se va repartiendo con la institución. No sé si te respondí, Estefanía. Sí, profe, queda más claro. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. ¿Queda claro esta parte? Entonces, hay responsabilidad civil, los médicos, los odontólogos son los únicos que asumen una negligencia culpable. Y los otros profesionales de salud, y ahí yo les voy a dejar de tarea para que averigüen qué significa cada uno: imprudencia temeraria, mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos, que tienen que ver con los profesionales no médicos. Acuérdense que los reglamentos, y esto es otra cosa que a mí generalmente se me olvida contarles, acá, se los voy a anotar acá. Los reglamentos, las normas, ¿ya?, o los protocolos, etcétera, corresponden a lo que se llama la lex artis. Por lo tanto, la lex artis es como la ley del arte. Eso es lo que quiere decir la lex artis. Ahora, como esto de acá, los reglamentos, normas, protocolos, pueden ser internos, no corresponden a que sean una ley, no se consideran ley, pero sí se considera como la forma apropiada en la que yo tengo que desempeñar mi labor. ¿Ya? Si ustedes van a un hospital, a una clínica, y ven el protocolo de instalación de sonda Foley, ¿ya?, está claramente definido cómo usted tiene que poner la sonda Foley, cómo la tiene que retirar y todo lo que usted tiene que hacer. Si usted va donde el paciente necesita instalarle una sonda Foley, pero resulta que no se sigue por ninguno de los protocolos que están vigentes en el centro donde usted trabaja, usted se está saltando la lex artis, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere cuando yo digo en esta otra lámina de acá, lo voy a dejar ahí para que hay una negligencia con infracción a los reglamentos. Se habla de estos reglamentos. O sea, si yo no me rijo por la lex artis, estoy frita, porque me están diciendo, tenéis que hacer las cosas así, y yo dale machuca con hacer las cosas por otro lado. Entonces, claramente tengo responsabilidad, y ahí en ese caso, si yo no me regí por la lex artis, no voy a tener disminución de la pena y voy a tener que asumir mi responsabilidad, y generalmente ahí los profesionales asumen solitos, porque el centro le estaba diciendo cómo tenía que hacer las cosas y la persona no lo hizo bajo esos estándares. ¿Dudas, chiquillos? ¿Hasta acá? ¿Alguien? No, profe, está todo claro. Ya, súper. Sigamos. Ahora, la responsabilidad civil, y aquí ya nos cambiamos a la responsabilidad civil, tenemos la responsabilidad extracontractual, que ustedes ya saben que se da aunque no medie un contrato previo, ¿no es cierto? Esta responsabilidad se deriva directamente del no hacer daño y existe cuando se falta al deber general de protección y o seguridad y o a la ley, ¿ya? Y la contractual, que esto ya lo vimos, de alguna manera deriva del no cumplimiento de las obligaciones generadas en un determinado contrato entre el agente y el paciente, ¿de acuerdo? Y aquí el agente puede ser el hospital, puede ser, digamos, el centro médico o el laboratorio, etcétera, etcétera. Esto ya yo creo que quedó bastante claro. Ahora, aquí está la culpa. No sé por qué están desordenadas las láminas, pero la culpa se da cuando el daño causado no tiene intencionalidad y se basa principalmente en la imprudencia, la negligencia y la impericia.
Y en ese caso, cuando hay culpa, y aquí está la diferencia, Franco, existirá la responsabilidad civil por el hecho propio y se derivará el deber de indemnizar o reparar al afectado. Si yo sigo con el ejemplo de la enfermera que tiene 40 pacientes, ¿no es cierto? Y que además cometió el error de administrar mal un citostático, ¿ya? No me voy a ir a la cárcel porque no fue intencional. Y además tengo todas esas otras atenuantes de que el centro no cumple con lo requerido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya deja de ser una responsabilidad penal y pasa a ser una responsabilidad civil, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener que indemnizar de alguna manera o reparar al afectado. Y en ese caso, si es que yo estoy bajo condiciones que no son las adecuadas, yo también me podría sentir afectada de que en las condiciones con las que yo trabajo me llevaron a cometer el error y demandar de vuelta al centro donde yo trabajo, ¿no es cierto?, para que sea el centro el que pague la indemnización y no sea yo. ¿De acuerdo? Todas esas cosas se pueden hacer siempre y cuando se puedan probar, ¿ya? O sea, es muy complejo, y se los digo de verdad, porque los registros, yo soy una convencida de que este país no sabe registrar, los registros son muy malos. Por lo tanto, en ninguna parte va a decir que la señorita estaba sola, en ninguna parte. Yo les aseguro que la señorita registró que estaba preparando quimioterapia, ni mucho menos, por lo tanto, le va a ser muy difícil probar ese hecho. ¿Ya? Así que ojo con los registros, aunque sea la cosa más mínima, usted tiene que registrarla porque le puede servir eventualmente para salvarse, entre comillas, de un juicio. Ahora, toca otro tema que es la responsabilidad de los agentes de salud por el hecho ajeno. Y aquí hablamos de las clínicas, los hospitales y de todo lo que hacen sus propios funcionarios, ¿no es cierto? Y que básicamente tiene que ver con responsabilidad civil. Ahora, los agentes responden solo civilmente por los hechos culpables de sus dependientes que causen daño, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, la situación de los alumnos en práctica y en el caso de que se pueda demostrar o probar, ya que les gusta tanto a los fiscales hablar de las pruebas, que fue imposible evitar el hecho, se van a eximir de pagar esa responsabilidad, ¿ya? Pero básicamente cuando hay una relación extracontractual y hay un centro, por ejemplo, la universidad en este caso, se va a responder solamente de manera civil, porque no puede irse preso el rector, ¿no es cierto?, por algo que hizo el estudiante. Recuerden que las responsabilidades penales son personalísimas. Por lo tanto, ahora, si el estudiante cometió un daño y además lo hizo con dolo y se saltó toda la Lex Artis, ya está frito y ahí es el estudiante el que paga, digamos, su responsabilidad. ¿De acuerdo? Pero las instituciones en general responden solo civilmente por los hechos culpables que sus dependientes hagan, ¿no es cierto? Y que causen daño. ¿De acuerdo? La responsabilidad institucional corresponde entonces a los hospitales y clínicas privadas, y aquí tenemos la responsabilidad contractual y tenemos la responsabilidad extracontractual, responsabilidad por riesgo, responsabilidad por el hecho ajeno, o sea, cuando un dependiente mío realiza alguna acción que no corresponde, y responsabilidad por el hecho de las cosas. La responsabilidad por el hecho de las cosas tiene que ver, por ejemplo, cuando los pasillos de un hospital están en mal estado, yo me tropiezo, me caigo, ¿no es cierto? Y podría eventualmente demandar al hospital por, ¿cómo se llama esto? Por el hecho de las cosas. O sea, la clínica o el hospital donde yo me caí tiene la responsabilidad o el deber de mantener sus dependencias sin riesgo, ¿ya? Y si el pasillo estaba malo porque nadie lo arregló y está así desde hace 1000 años, yo me caigo, me quiebro una cadera o lo que sea, la clínica o el hospital es el que me tiene que responder, y ese es lo que se llama la responsabilidad por el hecho de las cosas, ¿ya?
Otro ejemplo clarísimo es, no sé si ustedes se acuerdan cuando se cayó el ascensor en el hospital Félix Bulnes. ¿Se acuerdan o no? No, Nadie en la clase parece. ¿Se acuerdan? Ya, la Nicole dice que sí. Ya, en ese caso, las personas accidentadas, ¿no es cierto?, podrían haber demandado, no sé qué lo que ocurrió al final, a el centro de salud o al servicio de salud, ¿no es cierto?, al que es responsable por la mantención o por la construcción del recinto, por el hecho de las cosas. ¿Ya? O sea, el ascensor no estaba certificado, no estaba funcionando correctamente, por lo tanto, todas las heridas y todo lo demás se tiene que hacer cargo el recinto donde ocurrió el hecho. La responsabilidad por riesgo tiene que ver con, digamos, con todas las acciones de salud que se emiten o que se producen dentro de un centro de salud. Ustedes saben que las acciones de salud son riesgosas, ¿ya? Por lo tanto, y uno de los riesgos que ustedes más conocen y que hay que minimizar al cero, que nunca vamos a llegar a cero, pero hay que tender a cero, son las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Por lo tanto, ese riesgo, como clínica o como hospital tengo que hacerme cargo y hacer todo lo posible para disminuir ese riesgo. Ahora, si no hice todo lo posible y el riesgo no se disminuyó y aún así la persona se contagió, ¿ya? Yo tendré que asumir la responsabilidad por riesgo. Y esa es la razón de por qué los hospitales de alguna manera se ponen el parche antes de la herida y cuando hay alguna infección asociada a la atención de salud, lo que hacen es pagar todo lo que tiene que ver con los tratamientos derivados de la infección asociada a la atención de salud porque están asumiendo su responsabilidad por el riesgo. ¿Ya? La responsabilidad del hospital público tiene una responsabilidad objetiva por el buen funcionamiento del servicio, ¿ya? Y eso tiene que ver con el deber del hospital de entregar los servicios, ¿no es cierto?, de mantener todos los servicios funcionando óptimamente y con los recursos necesarios para el mínimo funcionamiento de este. Nadie pide que se atienda con estándares de calidad, ¿no es cierto?, pero sí tienen que tener para el mínimo funcionamiento. Y por eso, cada vez que hay alguna huelga, ¿no es cierto?, o algún paro de funcionarios, el director, que es el que representa al hospital público y el que generalmente sale sancionado si es que esto no se cumple, tiene que velar porque esos servicios funcionen al mínimo, ¿ya? De alguna manera no se puede cerrar un hospital o una clínica por una huelga, pero sí tiene que velar por el mínimo funcionamiento de este. Por eso que las clínicas habitualmente cuando hay paros o huelgas de funcionarios contratan, ¿no es cierto?, enfermeras o técnicos paramédicos o médicos incluso para cubrir todo lo que les falta por la falta de personal que está adherido al paro. La responsabilidad del Estado tiene que ver con el régimen de garantías explícitas y disminuye, ¿no es cierto?, su responsabilidad en cuanto esta ley le otorga dicha responsabilidad a los hospitales públicos debidamente acreditados. O sea, desde el momento en que el hospital acreditado, el turno ético, como dice la Nicole, en relación a lo anterior. Sí, correcto, Nicole. Desde el momento en que nacieron los hospitales públicos acreditados, ya que acuérdense que la acreditación tenía que ver con el GES, la responsabilidad de otorgar la prestación es del hospital, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo soy paciente GES y vivo en Isla de Pascua, estoy inventando, y resulta que necesito atenderme tengo un GES de un accidente cerebrovascular y el hospital de Angaroa no tiene digamos, ¿cómo se llama esto? La infraestructura, ni los profesionales, ni nada, para que yo me pueda atender de un accidente cerebrovascular o se me haga una trombectomía, por ejemplo. El Estado, en este caso no el hospital,
es el responsable de que esa persona no se haya podido atender, digamos, a tiempo, ¿ya? Generalmente en Isla de Pascua lo que se hace, y este es un ejemplo como súper extremo, pero ocurre también en otros lugares extremos de Chile, es agarrar un avión de la FACH y trasladar a esa persona al hospital, generalmente el Van Buren o el Hospital de La Serena, o a Santiago en el Instituto de Neurocirugía, dependiendo de la, digamos, la patología, y se atiende y la persona no paga nada porque el GES corre por parte del Estado, lo paga el Estado le paga, digamos, lo que corresponde al GES, pero además el traslado, ¿ya? Ahora, si el Estado no lo hace, la persona podría eventualmente demandar por falta de servicio, ¿no es cierto?, bajo el régimen de garantías explícitas. Y ahí responde el Estado, no responde el Hospital de Angaroa, porque no es responsabilidad si el Hospital de Angaroa no está acreditado, no le puede otorgar la prestación. Por lo tanto, tiene que demandar al Estado. ¿Qué más tenemos? Responsabilidad institucional se deriva del contrato de asistencia hospitalaria, ¿no es cierto? Que es un contrato en que una persona le confía a una empresa sanitaria la prestación de servicios de salud, ¿ya? Ese contrato, como yo les explicaba, muchas veces no se escribe como tal, o sea, nadie escribe, nadie que se va a hospitalizar va a ir a decir, mire, ¿sabe qué? Yo me vengo a hospitalizar, firmemos un contrato de prestación de servicio. Eso no existe, ¿ya? Pero es exigible desde el minuto en que se toma algún servicio sanitario, o sea, desde el momento en que yo llego, piso la urgencia de un hospital, yo puedo, o sea, desde el momento que recibo, digamos, la primera atención, si ustedes quieren, en la urgencia de algún hospital o clínica, yo podría exigir, ¿no es cierto?, esa responsabilidad institucional. Ahora, el contrato tiene consecuencias. Ese tipo de contrato que no se firma, ¿no es cierto?, y que surge de esta relación de prestación de servicios, al ser un contrato de confianza, porque todos los contratos se basan en la confianza, como yo les decía, la clínica es responsable por el hecho culpable de un tercero vinculado contractualmente con esta. O sea, la clínica automáticamente va a responder si alguno de sus funcionarios se manda algún condorito, ¿ya? Y la víctima del daño tiene acción contractual en contra de la clínica y del agente directo del daño. Eso creo que ya lo expliqué. La formación del contrato, y aquí era un poco lo que ya también les había dicho, puede ser a través del consentimiento informado, donde debe constar los servicios y las prestaciones que se va a entregar por parte de la clínica, que quede claramente establecido las dolencias específicas del paciente, los riesgos de la enfermedad y los riesgos del tratamiento. Tiene que cumplir el consentimiento informado mínimo con esas 4 cosas para que sea válido en un juicio, ¿ya? No me sirve un consentimiento informado estándar para todos los pacientes que se van a hacer, por ejemplo, endoscopía, ¿ya? Porque tiene que establecer claramente las dolencias específicas del paciente, ¿ya? Y los riesgos de la enfermedad, ¿no es cierto?, que se le va, digamos, asociados a las dolencias que trae el paciente y al procedimiento o la situación a la que se va a someter ese paciente. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean un consentimiento informado que no tenga estas 4 características, digan, ojo, este consentimiento informado no sirve. En el momento en que tengamos un juicio, vamos a perder porque este consentimiento no está claro. Tengan cuidado, ¿ya? La obligación del contrato, o sea, acuérdense que este contrato puede ser físico como puede ser verbal, es un contrato, es un trato, ¿ya? Obliga a un buen funcionamiento del servicio. Y esta obligación comprende, por ejemplo, los medios materiales adecuados para la dolencia específica. O sea, yo tengo que tener los medicamentos, los instrumentos, tengo que tener los insumos, ¿no es cierto? No puedo decir, es que para eso no tengo. Eso no corre, ¿ya? Los recursos humanos adecuados, y dentro de los recursos humanos adecuados tenemos que pensar en la competencia que tenga el recurso humano, ¿ya? Y aquí es donde yo de alguna manera les voy a poner un ejemplo súper claro. Por ejemplo, para esta contingencia, que en las UCI
se contrataron muchas enfermeras sin ninguna experiencia en UCI, ¿ya? Por lo tanto, básicamente ahí la institución tendrá que responder si es que las enfermeras que se contrataron cometen algún acto que no corresponde, ¿ya? ¿Qué habría hecho yo a nivel de gestión? Y esta es una opinión muy personal. Yo habría pasado, por ejemplo, las enfermeras de médico quirúrgico a UCI o las enfermeras de intermedio a UCI y así ir corriendo, digamos, de más experiencia, según la experiencia, y haber contratado personal nuevo para un médico quirúrgico que iba a ser lo que iba a tener menos movimiento. Pero como yo no estoy en la administración pública, ya no tengo nada que decir. La otra cosa que compete al contrato, ¿no es cierto?, de una clínica o digamos de una prestación de servicios de salud, tiene que ver con la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Y esto es súper importante, chiquillos, porque tenemos que tratar de disminuir las infecciones intrahospitalarias al mínimo. Eso, chiquillos, es lo que yo les tenía hoy día para contar.